buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado viernes, el INEGI dio a conocer los resultados oportunos del Producto Interno Bruto al primer trimestre de este 2023 y por sexto trimestre consecutivo se evidencia un incremento positivo, aunque a una tasa modesta de 1.1%, y dieron de igual forma a conocer los avances en materia de importaciones y exportaciones que siguen siendo el motor impulsor de la economía mexicana. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de esta información, entre otras cosas para la toma de decisiones, que el maestro Pedro Tello Villagrán, consultor empresarial? Buenas noches, Pedro. Raimundo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Te agradezco mucho, mi querido Pedro. Y bueno, echar las campanas al vuelo o irse con mesura. No, yo creo que tenemos que irnos con mucha mesura en los resultados de ambos indicadores. El del crecimiento de la actividad económica durante el primer trimestre del año, aun cuando superó todas las expectativas que se habían forjado previamente, sigue siendo, como muy bien lo ha señalado, un crecimiento moderado respecto al ritmo que tendría que alcanzar nuestra economía para generar más y mejores empleos. Y también tenemos que irnos con moderación, sin dejar de reconocer los buenos resultados que en el desempeño del motor externo ofrecen las exportaciones durante el mes de marzo y en el acumulado de enero-marzo, porque sin duda que se ha mantenido como el más importante propulsor del avance, así sea moderado, de la economía mexicana, pero hacia adelante y en función de lo que se espera en el principal mercado de destino de la oferta exportable de nuestro país, es decir, en Estados Unidos, se ve difícil que pueda mantener el motor exportador el dinamismo con el que cerró el primer trimestre del año. Pedro, en el escrutinio que tú haces de la estructura del Producto Interno Bruto, sector primario, el secundario donde está la industria, el terciario que son los servicios, ¿cuál de estos en este primer trimestre fue ese impulsor en la actividad global? Sin duda alguna fue la actividad de los servicios y el comercio los que impulsaron con mayor intensidad al crecimiento de la actividad económica, seguido en segundo lugar por la producción industrial y en tercer sitio la actividad agropecuaria. Ahora, es importante señalar que si bien en los meses de enero y febrero el crecimiento del sector servicios, pero particularmente el consumo de bienes y servicios en el mercado nacional, reportó un resultado más que satisfactorio, a partir del mes de marzo y con base en las estadísticas de la ANTAD, que agrupa a las grandes cadenas comerciales que venden alrededor del 45% de los productos al consumidor final en todo el territorio nacional, bueno, pues los datos correspondientes a marzo apuntaron hacia una evidente desaceleración en el consumo nacional de bienes y de servicios. De modo pues que el hecho de que el comercio y los servicios hayan impulsado de manera tan importante a la economía mexicana durante los 3 primeros meses del año no garantiza que ese impulso se vaya a mantener, a pesar del nivel histórico alcanzado por las remesas internacionales, a pesar de que en el mes de marzo y en el acumulado enero-marzo los empleos generados en el sector formal de la economía por fin lograron recuperar la pérdida de empleos que se reportó en diciembre y generar un nuevo nivel histórico, y no obstante yo diría, dinámico comportamiento al alza que ha mantenido hasta este momento el crédito bancario al consumo, a la vivienda fundamentalmente, pero particularmente a través de las tarjetas de crédito. Así que tenemos un sector servicios que ha impulsado muy bien a la economía en el primer trimestre del año, pero un sector industrial que en mi opinión tiene un gran déficit todavía por resolver para convertirse en un impulsor real de la actividad productiva a escala nacional, porque salvo la industria automotriz, la industria electrónica y en general la industria maquiladora, el resto de la industria mexicana trae un desempeño muy poco estimulante en el arranque de este año, Raimundo. Esto quiere decir, Pedro, entonces, ahorita que mencionaste justamente de este impulsor que es el consumo interno
por los flujos de remesas, por obviamente la apreciación en el tipo de cambio. Entonces esto está impactando también el crecimiento en las importaciones de bienes de consumo. Sí, por supuesto. En el mes de marzo, el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo, artículos de consumo final, tuvo un crecimiento del orden del, déjame ver, del 9.7% 29.7. y un crecimiento acumulado en los primeros 3 meses del orden de casi el 18%. Es sin duda un componente muy dinámico que lo que provoca es que aumente la competencia en el mercado nacional con los productores nacionales, y esto en un ambiente de inflación elevada y de cautela del consumidor al momento de administrar las propias finanzas, provoca al mismo tiempo que parte de la oferta nacional sea desplazada por productos en buena medida de importación a precios más bajos y no siempre con la misma calidad de lo que se ofrece en el propio territorio nacional por productores mexicanos. Sí. Pedro, en esta cautela entonces con la que hay que tomar este crecimiento del Producto Interno Bruto, tiene que ver también entonces el comportamiento de nuestras exportaciones, sobre todo si están justificadas por las exportaciones hacia Estados Unidos. Sí, por supuesto. Es interesante observar cómo el motor exportador, quienes lo colocan en segundo lugar después del motor del consumo interno como los más importantes propulsores del avance de la economía a un ritmo mayor en el primer trimestre del estimado y superando los trimestres previos, yo creo que el motor exportador está por encima en cuanto a su capacidad de propulsión hasta este momento del consumo interno. La razón es la siguiente: las exportaciones totales, tras haber tropezado en el mes de febrero, repuntan sistemática y considerablemente en el mes de marzo, apoyadas fundamentalmente por el aumento de las exportaciones no petroleras. Entre enero y febrero, el aumento en el nivel de las exportaciones no petroleras fue del orden de los 3,000 millones de dólares, pero el brinco que dan de febrero al mes de marzo, en cuanto al aumento que se genera solamente en el mes, escala hasta los 9,000 millones de dólares. Es decir, aceleraron el paso de las exportaciones no petroleras, apoyadas, desde luego, por el aumento en las ventas al exterior, lo mismo del sector agropecuario, del sector extractivo y de la actividad manufacturera. Pero es muy importante subrayar, Raimundo, que dentro del favorable impacto de las exportaciones no petroleras destaca fundamentalmente el crecimiento significativo de las exportaciones automotrices que cerraron el mes de marzo y el acumulado enero-marzo con niveles históricos en lo que a la generación de divisas se refiere, y al mismo tiempo atendiendo pedidos crecientes procedentes fundamentalmente de la economía de Estados Unidos. Pero cuidado, porque el buen desempeño mostrado hasta este momento por el sector exportador, particularmente por las exportaciones no petroleras y marcadamente por las del sector automotriz, difícilmente se va a mantener el resto del año, habida cuenta de la desaceleración que se percibe ya en la economía de Estados Unidos durante el primer trimestre del año y el comportamiento hacia una debilidad cada vez mayor en lo que resta de este año, Raimundo. Sí, sobre todo cuando el 82-83% de las exportaciones están concentradas en el mercado de nuestro vecino del norte. Entonces, Pedro, el echar las campanas al vuelo, que obviamente ya nos aclaraste que no hay que hacerlo así, pero si alza el segundo semestre, entonces, ¿qué tanto pudiera sentirse esa pérdida de energía en la economía norteamericana en el sector exportador mexicano? Fíjate que se está pensando que en Estados Unidos el segundo trimestre va a ser un trimestre de crecimiento aún menor al que se reportó en el primer trimestre de este 2023, que por cierto fue un primer trimestre con un ritmo de crecimiento equivalente a menos de la mitad del crecimiento que mostró la economía estadounidense en el cuarto trimestre del año 2022. Así que si va a seguir perdiendo altura la economía de Estados Unidos, eso se va a traducir, entre otras cosas, en una menor generación de pedidos para la industria automotriz, pero también para la industria electrónica, pero también para la industria productora de bienes de uso intermedio en México y desde luego para la industria maquiladora. Los 4 pilares del esfuerzo exportador o del motor exportador mexicano, que sin duda alguna van a encontrar en lo que resta del 2023
un año muy desafiante para mantener los niveles de venta con los que han abierto justamente este año y que los va a obligar, sin duda alguna, a tratar de abrir otros espacios u otras oportunidades de mercado que no sean necesariamente las de Estados Unidos. Claro, sí, mi querido Pedro. Finalmente, entonces, esta apreciación en el tipo de cambio seguirá apoyando a los que son importadores, entonces. Sí, por supuesto, el tener un tipo de cambio que gana terreno y se mantiene con una ventaja relevante frente al dólar de Estados Unidos, favorece desde luego a los importadores de bienes de consumo, pero también a los que importan insumos y materias primas para ensamblar en México productos que se van al exterior, y desde luego favorece a los importadores de bienes de capital. Pero hay que señalar que tener un peso fuerte frente al dólar también es sinónimo de pérdida de competitividad, precio de las exportaciones, particularmente en un mercado como el estadounidense, donde además de esperarse menor demanda de productos de nuestro país, existe una competencia muy intensa con los productores de Japón, con los productores chinos y los productores industriales de Canadá. Así que será 2023 un año muy desafiante para los exportadores mexicanos y por supuesto para la economía nacional, Raimundo. Pues aquí estaremos, mi querido Pedro, dándole seguimiento con la generosidad de tu tiempo y tu conocimiento, que en Cuentas Claras nos hace conocer más ahí las entrañas de nuestra economía. Muchísimas gracias, mi querido Pedro. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Buenas noches, amigo mío. Bueno, pues como lo ve, las expectativas de crecimiento para todo 2023 podrían verse afectadas hacia el segundo semestre por el impacto que puede darse en el comercio exterior con Estados Unidos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Pedro Tello Villagrán. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.